porque el mundo entero se reúne a partir de la semana que viene en Glasgow para hablar sobre el cambio climático. El mundo entero, digo, todos los líderes mundiales que cortan el bacalao, podemos decir, o prácticamente todos. También Alberto Fernández, en su gira por Europa, va a ir primero a Roma, a la cumbre del G20, y después también a Glasgow, algo que venía impulsando, por ejemplo, también el presidente norteamericano, Joe Biden. Tiene mucho tema la cuestión climática y por eso lo mete mucho en agenda. Mirá este material que preparamos con el equipo de producción y lo repasamos con Mauri Saldívar. Bueno, ahí estábamos mirando todos los fenómenos climáticos de los que reportamos en este último tiempo. Algunos, nos dirá ahora Mauricio, atribuibles al cambio climático, otros no, pero de todas maneras que están poniendo en agenda del mundo la necesidad de hacer algo, ¿no? Algo que se va a tratar en esta cumbre internacional que tendrá resultados, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer a partir de lo que se defina en esta cumbre? Mauricio Saldívar, a ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, las cumbres representan el estado de los países, el estado de los compromisos de los países en vistas al clima del futuro. Particularmente todos nos pusimos contentos cuando se firmó el Acuerdo de París en 2015, donde todos los países del planeta, o la mayoría de ellos, se comprometieron a reducir sus emisiones. Pero los compromisos que los países asumieron en 2015 nos llevaban a un planeta no con una temperatura de 2 grados, como decía el Acuerdo de París, sino con casi 3 grados 6 décimos. Es decir, que las reducciones de emisiones que comprometió cada país no eran suficientes para limitar el aumento de temperatura a 2 grados y mucho menos para el deseado, que era de 1,5 grados. En este momento tenemos 1,23 grados de aumento de temperatura respecto de los valores preindustriales. Estamos a 11 años de alcanzar ese 1,5 grados que era el límite que se había puesto, el límite óptimo que se había puesto la humanidad para alcanzar en 2100, lo vamos a alcanzar en 11 años. Mirá. Pero lo importante es saber que todo lo que hagamos de aquí a los próximos 7 años va a repercutir en si llegamos o no a ese 1,5 grados. ¿Por qué? Porque después de esos 7 años, cualquier cosa que hagamos ya es ineludible alcanzar 1,5 grados. Mauri. Es decir, por la permanencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, por el efecto residual, no importa lo que hagamos dentro de 8 años, ya vamos a ir a un planeta 1,5 grados más cálido. ¿Cuánto depende de nosotros, de cada uno de nosotros, y cuánto depende de las grandes industrias, las grandes empresas, los grandes focos de emisión de contaminación? Bueno, las ciudades son las grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Las ciudades, que ocupan solo el 2% de la superficie terrestre y concentran casi el 60% de la población del planeta, en nuestro país el 93%, son los grandes focos de emisión. Generan más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad humana, por la calefacción, refrigeración, por la combustión de los motores que funcionan a combustibles fósiles, la generación de energía eléctrica. Pero no es solo responsabilidad de quienes habitamos las ciudades, también de los tomadores de decisión. Y a ellos van los documentos que elabora en forma rutinaria el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Va dirigido a los tomadores de decisión, no solo del sector público, sino también de las empresas que son grandes responsables. Y de hecho, en este sentido, por ejemplo, grandes petroleras como Exxon, como Shell, han visto que, por ejemplo, en el caso de Exxon, gran parte de la mesa accionaria ha obligado a la empresa
a actuar en la reducción de sus emisiones. Y claro. Y la justicia ha condenado a Shell a reducir sus emisiones. Bueno, Mauri, a partir de esta cumbre de cambio climático que se da la semana que viene, ¿no puede establecerse también algo en términos de cómo deben ser las matrices energéticas de los países? De repente decir, mira, todo bien con, no sé, el petróleo, vaca muerta o lo que sea, pero en 10 años vos tenés que tener otro tipo de generación de energía. ¿O no hay margen para que definan algo así? El margen es estos 7 años. Habíamos previsto alcanzar los 2 grados de aumento de temperatura para el año 2100. Sí. Estamos a alrededor de 20 años de alcanzar ese nivel de temperatura si seguimos como hasta ahora. Si no reducimos a 0 las emisiones, por ejemplo, de lo que es energía. Al momento la matriz energética global representa el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, la matriz energética global, lo voy a decir bien ahora, representa el 100% de las emisiones de ese sector. Pero con las renovables hoy tenemos solo el 23%. Para limitar el aumento de temperatura a 2 grados antes del año 2100, tenemos que lograr para el 2030, entre el 80 y el 100% de las emisiones de lo que es generación de energía que vengan por renovables. Ah, O sea, mira. eólica y... Eólica, Solar. solar principalmente y también hidráulica. Mauri, hablamos del mundo, pero Argentina, ¿qué hace? ¿En qué lugar está? ¿Cómo estamos? ¿Somos buenos alumnos? ¿Somos malos alumnos? A mí vos me decís esto, renovables y demás, y me acuerdo, creo que es Río Turbio, donde tenemos todavía carbón. La mina de carbón. Sí, y los compromisos de nuestro país, que el presidente en su discurso ante el Congreso dijo que íbamos hacia una economía verde, y sin embargo en el mismo discurso donde el presidente decía que íbamos a una economía verde, fomentaba el apoyo a la industria de los hidrocarburos, el apoyo a los subsidios. La Argentina, dentro del G20, es uno de los países que más subsidia a los combustibles fósiles. Sí. Y muchas veces la gente dice, bueno, Argentina está en esta crisis a consecuencia de los países del primer mundo que fueron los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero compartir con ustedes este video. A ver. Fíjense, nos muestra desde 1850 hasta el presente los principales emisores de gases de efecto invernadero. Uy, Estados Unidos está tremendo, Unidos, a la Rusia, cabeza por lejos. ya va a aparecer China, empiecen a mirar ahora. Argentina dentro del top 10. Mirá. Y va a seguir desde 1885 hasta 1963 como uno de los principales países, uno de los 10 países mayores emisores de gases de efecto invernadero. O sea, durante años fuimos pésimos alumnos, ¿no? Durante la mitad de estos últimos 150, 170 años, la Argentina fue uno de los principales emisores de gases de efecto Pero te invernadero. quiero decir algo, Mauri. Cuando el país era Sí. próspero, entre Claro. otras Bueno, cosas. No por decisiones ecológicas tomadas, sino por crisis económica. Exactamente. Exacto, cambió también nuestra matriz productiva. Ahí sube cambiaron un China, montón mirá. de cosas. Mirá. Pero fíjense cómo está pegando En el la salto última China. década. Y bueno, claro. Es increíble. Ahora, Mauricio, estamos viendo ahí los países que más influyen sobre o que más gases de efecto invernadero emiten, pero también en el marco de esta cumbre se conoció, la BBC difundió un informe de los países que estuvieron haciendo lobby para tergiversar un informe sobre cambio climático clave para esta cumbre. Entre ellos dijo la Argentina. Mirá. Sí, era para bajarle el tono a una declaración. Lo que pasa en todo este tipo de negociaciones es que los países tienen compromisos hacia afuera, externos, pero también compromisos con sus ciudadanos. Y acá está lo difícil de las negociaciones por el cambio climático, porque, por ejemplo, ¿quién va a venir a presionar a un país como la Argentina para que no haga uso de toda esa riqueza que tiene ahí guardada en el subsuelo, como es el caso de Vaca Muerta? ¿Cómo evitar usufructuar esa riqueza que tenemos en el piso, enterrada en el suelo? Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Qué países tienen que poner dinero para aquellos países que no pueden hacer uso de sus recursos, como el petróleo, que ya hicieron uso otros países y gracias a eso tienen su nivel de riqueza alcanzado? Entonces, ese es el problema principal
en cuanto a las emisiones, en cuanto a los compromisos de cada país. Como diría esta frase tan reconocida, es la economía estúpido, ¿no? Y como es lo que le decía el asesor a Clinton. Y como decía Mauri, es un tema que preocupa no solamente obviamente a la Argentina, sino al mundo. En el mundo se habla de esto, y si hablamos del mundo, en La Nación Más tenemos que viajar con Cristian Martin, que está siempre ahí donde pasa la información. En este caso está en Francia, pero con información también respecto de las Naciones Unidas. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, de Francia se sigue muy de cerca lo que va a pasar en Glasgow. Francia es uno de los principales impulsores a la energía renovable. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía acá en el año 94, ya inspeccionaba las basuras y se sacaba basura reciclable y no reciclable, algo que me sorprendía viniendo a Argentina. La basura se busca, los reciclables cada 2 semanas y los no reciclables ya alternadamente cada 2 semanas. Me acuerdo que en Argentina el camión de la basura pasaba todos los días. Había subvenciones para hogares que usaban ya energía solar. Lo que no tiene, por ejemplo, París es impuestos a la polución, como sí tiene el Reino Unido, donde para entrar al centro de Londres con un auto en determinado perímetro ya hay que pagar casi $30 por día. Mira. Si uno tiene un auto diésel más viejo o que en determinado año y un determinado motor, motores grandes también. El Reino Unido tiene una iniciativa de las principales, de las más importantes en cuanto a energía solar, energía eólica, reciclaje intensivo. Hay centros de reciclaje prácticamente en cada barrio donde uno va y lleva. Se desechan muchos electrodomésticos en Europa, por ejemplo. La mano de obra es muy cara y es mucho más fácil o más barato comprar una cosa nueva que mandarla a arreglar. Entonces se va a lo que se llaman los TIPS o centros de reciclaje acá, que hay realmente cada vez hay más, donde uno va tirando la basura de acuerdo al material que lleva. Y eso es gratuito, no se paga para la gente, para la población, paga solamente la gente, los profesionales que llevan basura profesional, constructores, carpinteros. La realidad es que el informe previo a la cumbre de Glasgow, que empieza el 1 de mes, no va a tener a la reina Isabel porque tiene problemas de salud, pero el informe preliminar dice que hay que hacer el esfuerzo actual se tiene que multiplicar por 7. Y acá apuntan definitivamente a los combustibles, a empezar a usar autos eléctricos, a dejar de usar el petróleo, a incentivar y a tratar de empezar a reciclar más, algo que en Europa siempre se ha hecho muy estricto. La gente que retira la basura, por ejemplo, acá en Francia, tiene poderes para no retirarte la basura, sino si vos mezclaste, y tienen poder de abrirte la basura y mirar, y si hay algo que no está bien y que no está bien separado, te ponen un sticker y no te retiran la basura y hasta te pueden multar. Bien, Cristian, acá estábamos viendo el mapa de qué países emiten más, y entre ellos están Rusia, China, obviamente Estados Unidos. ¿Se sabe si va a ir gente de Rusia y China a esta cumbre? Porque no van a estar en el G20 en Roma, según nos decía ayer Elisabetta Piqué. No, entendemos que no va a haber ni autoridades chinas ni autoridades rusas. Los chinos no han firmado ninguno de los acuerdos de estas convenciones, por lo tanto ya han dicho ellos que no van a participar. Es una gran desilusión. Sí va a estar Joe Biden, el anfitrión va a ser Boris Johnson, no va a estar la reina, como dije recién, que pensaba estar. La familia real británica ha hecho muchas campañas para apoyar esto del medio ambiente. Y realmente es muy estricto, con multas. La gente tampoco es que tiene una iniciativa propia, se los multa y así la gente va aprendiendo. Cristian, Argentina, entendemos, ahí escuchaba hablando las objeciones. En el Reino Unido se publicó un artículo donde Argentina y Brasil objetaban directamente la iniciativa de comer menos carne, porque supuestamente